La caída de Gerí comienza con las reuniones clandestinas en el Chifa de aquí de la vuelta, aquí en San Borja, pero podríamos decir que se agrava o se intensifica con toda esta historia de visitas femeninas, nocturnas y de señoritas que pasan la noche en Palacio. ¿Cuál creen ustedes que ha sido la gota que derramó el vaso? Beto Ortiz reveló de cómo fue la caída de José Gerí y el triste final de su gobierno. Además, el reconocido abogado Humberto Abanto analizó y brindó detalles sobre la destitución de José Gerí. Asimismo, el candidato de Avanza País, Fernán Altuve, brindó detalles sobre los candidatos que asumirán el gobierno en reemplazo de José Gerí. Veamos. Humberto, en este momento se podría decir que técnicamente no tenemos presidente, el país está céfalo, tiene curso de colisión, o no hay ninguna diferencia entre tener a Gerí y no tener nada. A ver, digamos, lo último es cierto, pero en este momento el jefe de Estado es Fernando Rospigliosi, porque la Constitución dice claramente que en defecto del presidente y los vicepresidentes, el presidente del Congreso asume. Él es un presidente transitorio. Mañana se elegirá al presidente del Congreso. No hace falta que le pongan la banda ni nada. Van a hacer todo el ritual. No tengo duda de que van a hacer el ritual, sea quien sea que el que le toque el sorteo, ¿no? El ritual implicaría que Fernando se ponga la banda, se quite la banda, se la ponga al nuevo. Exactamente. Ya lo ha hecho. Ya. Sí. Pobre, ¿no? Porque siempre tiene un ratito nomás. Bueno, pero ya el segundo tiene 2 interinatos. Claro, o sea, está claro, peor es nada, es cierto. Sí, él tiene 2 interinatos, ¿no? Otros solo han tenido 1. Es cierto. Breves, pero sí, bueno. Bueno, es de un día, pero peor es nada. Hasta el final reinó esta confusión de que si debía vacarse o censurarse, ¿no? Y creo que hasta minutos antes de la sesión hemos estado con esa confusión. Humberto, en estricto, ¿es correcto lo que han hecho o hubiera sido mejor, más correcto, más constitucional o lo que fuere, ir a una vacancia como todas las anteriores? Yo creo que hubo alguien que pudo iniciar el camino para que esto se esclarezca, porque hay opiniones encontradas. Sí, claro. La Asociación Peruana de Derecho Constitucional, de la que yo soy miembro, ha opinado por la vacancia como la ruta para remover a Gerí, en la medida en que se entiende que Gerí, siendo presidente del Congreso y al asumir las funciones presidenciales, está en una especie de licencia automática y está en otro poder del Estado, y la censura tiene que ver, desde mi punto de vista, con el quebrantamiento de las reglas parlamentarias por el presidente, que lesiona pues los intereses de la representación nacional. Esa sería la lógica básica. Pero quien tenía que hacer esto, y tuvo tiempo, y no quiso hacerlo, era José Gerí. José Gerí pudo acudir al Tribunal Constitucional, creo que tuvo tiempo suficiente para presentar una demanda y decirle: señores miembros del Tribunal Constitucional, definan, ¿me pueden censurar o me tienen que vacar? Y esto hubiera dado una pausa. Creo que en el fondo el propio Gerí sintió que era necesario irse, porque además su salida ha sido como la de un jubilado, ¿no? Ha podido salir tranquilamente por desamparados y nadie se hubiera dado cuenta. ¿Cómo es la de un jubilado? Claro, o sea, como se va la gente en las jubilaciones, pues silenciosamente. Como si fuera después de 50 años de servicio, sí, digamos. Claro. Discreto. Discretamente, en silencio. O sea, la salida ha sido... Sin sanguchitos, ¿no? Innecesarios los sanguchitos, ¿no? Era para dar una falsa imagen de normalidad y de tranquilidad que era evidente que no existía, ¿no? Ahora, las candidaturas, propuestas, no sé cómo se dice. Sí, son candidaturas. No son muy variadas que digamos, ¿no, Fernán? Digamos que no hay mucho que escoger. Son 4 personas, de las cuales conozco a Mari Carmen, de la universidad. Edgar Raimundo. Que fue congresista, si no me equivoco. Y a los otros 2 señores no tengo el gusto. Héctor Acuña, que es el hermano disidente de César, porque se fue a otro partido. Pero César Acuña solo tiene parientes disidentes, porque Virgilio también es disidente. Entonces, ¿pero será de verdad o será simplemente una jugarreta política tenerlos en todos los partidos? Bueno, no lo sé. Cuando hablas con Virgilio creo que no hay lugar a dudas de que hay desafecto, pero bueno, a lo mejor es un desafecto actuado, pero a mí me parece que no se llevan bien. Bueno, y está también el señor de que tú y yo nos hemos olvidado, que es el que promovía el matrimonio con niñas.
José María Balcázar. Balcázar. ¿No? No lo conozco. Propuesto por Guido Bellido. Ah, bueno. Tiene un padrino importante. Sí, pero ¿por qué es necesario llegar a esta elección entre, ya no el mal menor, sino...? Porque nosotros no aprendemos la lección y tenemos una institución de censura, tanto para el presidente del Consejo de Ministros como para los presidentes del Congreso, arcaica. Desde 1978 existe lo que se llama la censura constructiva. Es decir, que antes de censurar a una persona, los que censuran tienen que proponer un sustituto. ¿Por qué? Porque es muy fácil sumarse o unirse para sacar a alguien y es muy difícil sumarse o unirse para poner a alguien. Entonces la censura constructiva se basa en que para que tú puedas sacar a alguien tienes que votar o firmar por su reemplazante, que automáticamente con la censura asume. Y ese modelo existe desde el año 78 en el mundo hispano, en España, existe en Alemania antes, y los peruanos no somos capaces en 70 años de copiar una figura que nos ahorraría estos dos pasos espantosos. Es decir, que todos estén felices festejando la caída de Gerí, pero no sepamos hasta mañana quién va a ser el próximo presidente encargado del Perú. Estoy viendo que en las redes sociales reportan que la gente lo ha pifiado, lo ha abucheado cuando se iba. No sé cuánta gente habrá feliz por la salida de Gerí o de pronto solo aliviada, ¿no? ¿Cuál es tu sensación? Mi sensación es que hay muchísima gente feliz. Yo he estado viajando por motivos de la campaña por todo el país y la verdad es que la gente está harta del señor Gerí, estaba fastidiada con el señor Gerí, hay un malestar, un fastidio. Creo que hay personas con alivio, pero creo que son menores en cantidad que la gente que ya no soportaba más, porque no hay, o sea, ha hecho un papel irrespetuoso. Un joven de 38 años que tiene la oportunidad de ser presidente, de hacer las cosas bien, y se comporta como un irresponsable, yendo con un canguro y una capucha a verse con un empresario con el que puede tener amistad o relación, lo que quiera, pero no, pues, no le está dando a la personificación de la nación el lugar que tiene. Entonces, obviamente, es un maltrato, es un insulto, se va a un chifa un día, después se va a comer una hamburguesa en otro. Entonces, ¿esto qué cosa es? Con Dios y con el diablo. Claro, pero tratando de todo esto en una situación absoluta y totalmente irrespetuosa con la majestad del cargo que está representando. O sea, los peruanos estamos en una época mala políticamente, pero tampoco pues somos unos mamarrachos para que este señor esté comportándose de esa manera, ¿no? Desprolijo, irrespetuoso. Humberto, ¿cuál es tu sensación después de haber escuchado a Fernando Rospigliosi decir que el señor Gerí había sido vacao? ¿Alivio, preocupación, alegría? Digamos que es un acto ya común, si nos ponemos a pensar en estos últimos tiempos, ¿no? Tenemos desde el 16 hasta acá en esta danza, pero lo que muestra esto es el sueño o el ensueño que provoca la popularidad instantánea. El señor Gerí sintió que la popularidad que había obtenido era una popularidad que había encarnado en el corazón de la gente, cuando era una popularidad epidérmica, porque les llamó la atención. Además, sucedía a doña Dina Boluarte, que había sido el sumum de la antipatía con su 2%, etcétera. Hubo este desfogo de entusiasmo, ¿no? Dijo, vamos a toda máquina, y a toda máquina se ha desbarrancado, porque no entendió, pues, de qué se trataba esto. Era solo de servir de puente. El tipo tenía, como en los dibujos animados, que poner las manos allá, los pies acá, y dejar que pasemos todos hasta el 28 de julio de este año. Prefirió dar saltos, vueltas, y pensó que podía hacer todas estas cosas sin que le pasara nada, porque era popular. Todos tenemos que entender que hoy la adhesión popular es tan constante, ¿no?, como las mayorías políticas en el Perú. Así es sencillo. Murió presa de su vanidad. No, y ya está, tengo 60% de aprobación, ya la hice, ya está, aquí ya, esto no termina jamás. Eso es solo un clima, ¿no? Una sensación térmica, nada más. Sí, entonces ha terminado devorado por eso, por su... Y da pena, porque otra vez aniquila pues los sueños juveniles, ¿no? Un hombre de 38, casi 39 años, llega a Palacio de Gobierno, puede hacer algo sensato, decide no hacerlo.
parecía que podía enganchar con la gente y terminó desenganchándose brutalmente. Y lo que dice Fernán es muy claro. La gente llegó a sentir hartazgo. Y esa es la parte que más me está preocupando. Todos estamos sacudiendo el sistema, Beto, como si ansiáramos el momento en el que se va a desplomar. A los desplomes de la democracia le suceden las dictaduras por si acaso. Y yo creo que nosotros seguimos jugando peligrosamente con esto, y cuando se caiga, vamos a ver la cara de 8 que todos van a poner. De acuerdo. La caída de Gerí comienza con las reuniones clandestinas en el Chifa de aquí y de la vuelta, aquí en San Borja, pero podríamos decir que se agrava o se intensifica con toda esta historia de visitas femeninas, nocturnas y de señoritas que pasan la noche en Palacio. ¿Cuál creen ustedes que ha sido la gota que derramó el vaso? Fernán. A ver, yo creo que el golpe brutal ha sido el tema del Chifa primero, y yo creo que el siguiente golpe brutal fue las imágenes del presidente yendo a la tienda cuando la clausura. El Market Capón. Yo creo que ahí sí ya era una cosa insostenible. Y adicionalmente se han ido sabiendo todas estas peculiaridades de favoritismos y de un conjunto de inconductas absoluta y totalmente indebidas, donde estaba favoreciendo personas, haciendo uso del cargo, que desde el punto de vista probablemente de la imagen sea menor que los compromisos con empresarios que están haciendo uso de bienes del Estado o favoreciéndose con contratos del Estado millonarios, en algunos casos de 500 millones, 200 millones de soles, pero ya es como decir, este señor no le importa nada, está con los grandes negociados y al mismo tiempo está con la pequeñez de favorecer a las amiguitas, a las damiselas, etc. Entonces yo creo que ya la gente lo desahució rápidamente. Humberto, ¿hasta qué punto, si obviamos el tema del Chifa y el Market Capón, esta especie de furor adolescente que ha mostrado, por lo menos hacia afuera, Gerí, no hubiera podido ser incluso un tema de simpatía? Porque probablemente para la gente podría generar hasta cierta identificación, ¿no? El soltero codiciado, ¿no? El Don Juan. ¿O tenemos un pueblo pacato que se escandaliza porque hace entrar a señoritas por las noches? No, lo que pasa es que cuando viene el desafecto, toda cosa es mala. Pero además vino algo peor con él, que fue su incapacidad de explicar. Todas las explicaciones que intentó eran cada una más mala que la otra. Por ejemplo, fui a comprar caramelos chinos porque a mí me gustan los caramelos chinos. Oiga, bájese una aplicación de delivery, ¿no? Y pida que le traigan los caramelos chinos. El presidente no tiene que ir a comprar caramelos chinos, tiene quien puede ir a comprar los caramelos chinos. Sí, ¿no? No, es que me provocó comer chifa con el ministro Tiburcio y justo me encontré con dos conspicuos empresarios que tienen negocios con el Estado. Uno de los cuales no habla español. Uno de los cuales supuestamente no habla español, pero dijo, no, sí, yo soy traductor. Entonces, no, y el traductor oficial en la Cancillería. Sí, claro. Entonces, Era cocinero, dijo, ¿no? Claro, entonces sí, era mozo, ¿no? De pronto terminamos atrapados con un presidente que daba las explicaciones de Maxwell Smart, ¿no? Entonces, era una cosa, atrapados en un guión de Mel Brooks, ¿no? O sea, sí, claro. Entonces uno decía, ¿qué pasó acá? O sea, el chico iba bien y de repente se extravió el exceso, la ebriedad que el poder produce. No estaba listo para la fama. No, yo creo que... Y es una pena porque, o sea, para el poder, la estaba haciendo. O sea, había logrado que la presidencia enganche con la gente, los números le eran favorables. Humberto Fernán, es que la estaba haciendo sin saber cómo ni por qué. Simplemente por comparación con lo que habíamos tenido antes. Que salía ganando porque la gente no sabía que había en la trastienda suya y ya estábamos en una situación de agotamiento porque la señora Boluarte nos tenía a todos con la lengua afuera, con sus frivolidades, con sus novelas turcas, con sus relojes, nos tenía agotados. Pero terminó siendo esto peor que la señora Boluarte. Y entonces uno agarra y dice, a ver. ¿Quiénes estaban en control de esta situación que
al decirle a la señora Boluarte, salte, no sabían quién nos estaban llevando si han estado 4 años con él. Y ahora nos van a llevar donde unas personas y no sabemos a dónde nos van a llevar tampoco. Entonces, ¿quiénes están en control de esta situación? ¿Realmente las personas que están ahí dirigiendo partidos, bancadas, son responsables en el sentido, digamos, político o nacional de lo que están haciendo? O sea, es de preocuparse porque tienen el control total de nuestras vidas y primero sacan a una señora un buen día porque les dio la gana después de haber gritado estabilidad durante años. Gobernabilidad. Gobernabilidad. Si tú decías que esa señora era un incompetente, que estás atentando contra la gobernabilidad, que cómo haces esto, que qué barbaridad. Y un buen día te despertaste y la echaron. O sea, la echaron, tiraron a serrín como si fuera una borracha, la sacaron. La sacaron. 2 horas. En 2 horas. Ni siquiera la dejaron ir a hablar. No, Se demoraron con Gerí, ¿no? Pero por supuesto, le han dado más tiempo a él para sacarlo que a ella, después de tantos años. Y ahora, de pronto, la misma gente agarra y dice, oye, ahora, bueno, hay que cambiarlo también, no te preocupes, no pasa nada. O sea, como si poner un presidente encargado... Cambiar la llanta. Es cambiar la llanta, es cualquier cosa. O sea, y creen que la gente se siente respetada, se siente considerada, se siente que es la forma como se trata a un pueblo que estás representando como congresista, o ellos están en su festín haciendo lo que les da la gana. Estabas explicando por qué el Perú era mejor que Disney. Bueno, es que yo decía que ya debemos poner una boletería en el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, tú vas a Disneylandia y los animales hablan, bailan, cantan, pero acá terminan en la presidencia, terminan en el Congreso. Tienen son ministerios. ministros. O sea, digamos, nosotros tenemos mucho más que ofrecer, ¿no? O sea, Orlando es una pérdida de tiempo. Es una tontería. Juego de niños, literalmente. Bueno, no queremos debatir acá la edad de consentimiento, simplemente recordarles quién es el señor Balcázar, porque es uno de los candidatos presentados por Flavio Cruz Mamani el día de hoy. ¿Y cuál es el pronóstico para el señor Balcázar, Humberto? Bueno, yo creo que puede ser, tiene altas probabilidades de ser el próximo presidente del Congreso, ¿no? ¿Por qué? Porque es un hombre que ha generado consensos. Por ejemplo, él tuvo a cargo la designación del Tribunal Constitucional, logró designar 3 magistrados, si me equivoco, ¿no? Sí, Si no me equivoco. sí. O sea, y además estuvo en toda la conformación de todos los magistrados. O sea, no me sorprendería que termine siendo el presidente del Congreso José María Balcázar, ¿no? Ha sido además juez supremo provisional, juez superior en Lambayeque. ¿Crees que tendría el consenso? Creo que podría tener consenso. No lo sé, vamos a ver qué pasa. Yo Ahora, también he escuchado que ojo, sería una fórmula que tendría muchos votos en todo el contexto de centro y de centro izquierda y derecha. ahora tenemos que ver cómo se configura la nueva mayoría en el Congreso de la República. Porque yo siento que Keiko Fujimori ha quedado fuera de juego, ¿De acuerdo? ¿no? Entonces, vamos a ver quiénes ungen al próximo presidente del Congreso y eso nos va a decir qué viene para los siguientes meses. La otra candidata bastante voceada, probablemente del otro lado del espectro, es Mari Carmen Alba. Vamos a recordar uno de sus grandes momentos en el Congreso. De boca a boca y empujos entre congresistas de Perú Libre y congresistas de Acción Popular en estos momentos. Han habido un empujón entre ambos, pues el congresista se habría acercado para gritarle. La congresista, bueno, ya de alguna manera ya los ánimos se han tranquilizado, pero siguen ahí, sin embargo. Bueno, a riesgo de que nos levanten del aire antes de despedirnos, despidámonos rápidamente, queridos amigos, porque últimamente está de moda levantarse los programas. Gracias por estar con Gracias por la nosotros, invitación. Hernán. Gracias, Humberto, por... Gracias, Beto. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes sobre este contundente informe y de las fuertes declaraciones que dio el abogado Humberto Abanto y el doctor Fernán Altuve? Déjame tus comentarios, dale un me gusta al video, suscríbete a este canal y comparte este video con tus amistades.